Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, agradeciéndoles a todos que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube o al fanpage de Facebook, donde ustedes pueden ver diariamente estos videos cortos sobre temas de actualidad política en Puerto Rico y en los Estados Unidos, porque gran parte de lo que ocurre en Puerto Rico está ligado a lo que se decide en los Estados Unidos. También pueden escuchar y ver el video en la plataforma Spotify. Eh, para este tipo de publicación también usamos una plataforma que es más conocida por sus podcasts de audio. Bueno, ha levantado revuelo un documento que ha estado circulando en algunas oficinas del Congreso y que ha llegado inclusive al Consejo de Asuntos Domésticos de la Casa Blanca, que es una especie de memorándum o lo que en inglés llaman un white paper, un memorándum de información, planteando una supuesta solución del problema del estatus político de Puerto Rico, pero planteando una solución mediante la vía de acción ejecutiva, dirigido obviamente al presidente Donald Trump y a sus asesores, aunque se ha estado circulando en el Congreso. Un poco tratando de insertar el debate sobre el futuro político de Puerto Rico en el estilo administrativo y decisional que ha exhibido la administración Trump en sus primeras 3 semanas. Es un documento que ha sido cuestionado inclusive en su validez y su veracidad por el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, pero que me consta que ha sido circulado en el Congreso y que también ha sido circulado entre funcionarios de la Casa Blanca. Y que propone 3 cosas fundamentalmente. Primero, que el presidente Trump declare mediante orden ejecutiva, reconozca, debo decir, el derecho de los puertorriqueños a su libre determinación y soberanía. Y ahí ya la cosa empieza a traer un poco de resquemor porque soberanía es sinónimo, obviamente, de independencia. Y en Puerto Rico es una parte minoritaria del electorado el que todavía prefiere la opción de la soberanía. Y propone además que el presidente Trump, mediante acción ejecutiva también, cree lo que se llama en inglés un task force, un equipo de trabajo, comité de trabajo, para que durante 2 años preparen un plan de transición detallado de la gobernanza en Puerto Rico hacia la soberanía. Y como tercera posición, como tercera sugerencia, le pide al presidente que utilizando los poderes de emergencia que tiene el presidente bajo el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, establezca en las agencias del gobierno de los Estados Unidos una transición hacia la soberanía para, me es un poco curiosa el argumento, para proteger a los ciudadanos de Puerto Rico de las acciones corruptas del gobierno territorial. Y esa es la justificación un poco de que se utilicen poderes de emergencia. Van a ver ahora en pantalla el documento que a mí me llegó, pero que además tengo información de que ha sido también discutido por grupos de la diáspora, como le llaman en Puerto Rico algunos sectores, a los grupos organizados de puertorriqueños en los Estados Unidos, gente que se ha tenido que ir de Puerto Rico o que se ha querido ir de Puerto Rico, pero que viven en los Estados Unidos continentales y que participan detrás de esa propuesta también abogados, juristas que viven en Puerto Rico, pero que favorecen la soberanía. Y usted que me está viendo piensa, pero ¿cómo se le plantea a Trump el tema de la soberanía si en Puerto Rico la mayoría está en contra de la soberanía? Ese ha sido el argumento principal para rebatir la veracidad del documento. Bueno, se le plantea porque me parece que es un grupo de acción política que se está insertando
en las políticas de la administración Trump y está tratando de convencer a Trump de que la manera de resolver el problema de Puerto Rico no es ni la estadidad, ni es el territorio no incorporado, como tenemos ahora, o el status quo, y que es muy onerosa la solución del estatus de Puerto Rico hacia la anexión con los Estados Unidos. De hecho, el memorándum cita un estudio de la General Accountability Office, la oficina que antes era de contabilidad, ahora es de contabilidad y supervisión del gobierno federal, de 2014, que se solicitó y se trabajó por petición del Congreso en los tiempos de Obama, y en los cuales se concluye que el costo de la anexión de Puerto Rico como un estado de la Unión sería demasiado pesado para el fisco estadounidense y tendría un gravamen exagerado en la responsabilidad contributiva y fiscal de la Unión Americana. O sea, planteándole entonces, le hace ese informe que le va a explicar a usted por qué la solución de la anexión de Puerto Rico no es buena para los Estados Unidos. Eso es lo que dice. Y este grupo, además, que obviamente reconocen, por lo menos implícitamente en su documento, que ellos no tienen el favor de la mayoría de los puertorriqueños, pues dicen: nosotros en el último plebiscito que se celebró en 2024 obtuvimos el 43%, lo que no es la mayoría, pero es un porcentaje respetable que podría llamarle la atención a Trump, que sabemos que no es simpatizante del tema de anexar a Puerto Rico como un estado y que cuando se le ha planteado lo ha contestado con evasivas o devolviéndolo con argumentos que van al corazón de lo que Estados Unidos obtendría a cambio de esa anexión. Mire, por el momento quedan un 43% en contra de la anexión. Es un buen momento para ir dando los pasos hacia esa solución. Y es muy interesante porque citan varias leyes y argumentos legales del ordenamiento estadounidense, como por ejemplo que el comisionado residente de Puerto Rico en Washington es requerido por ley presentar su certificación de elección ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para recibir reconocimiento del gobierno federal como si fuera un embajador, y la ley todavía dice eso. Es absurdo, pero lo dice. La otra cosa que plantean es que a pesar de que los puertorriqueños obtuvieron la ciudadanía de los Estados Unidos en el 1917 por la ley Jones, aún a estas alturas todavía no participan en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos de la Unión en términos de beneficios, y que ese tratamiento desigual es dice el memorándum, ¿no?, una prueba de la situación de que Puerto Rico es distinto y no se puede anexar. Y plantean algo que mucha gente desconoce en Puerto Rico también, y es que en el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, los puertorriqueños, cuando fallecemos, dejamos de ser considerados ciudadanos de los Estados Unidos. Es decir, que a diferencia de un ciudadano de los Estados Unidos que fallece en los Estados Unidos y que el tratamiento al fallecer de su herencia, etcétera, es el tratamiento que se da bajo la ley federal y bajo la ley que le aplica a los ciudadanos de los Estados Unidos. En Puerto Rico, a la muerte de un puertorriqueño que es ciudadano de los Estados Unidos o de cualquier ciudadano de los Estados Unidos, cuando ocurra la muerte aquí, se deja de ser ciudadano de los Estados Unidos, y para propósitos de herencia, por ejemplo, no aplican las leyes federales sobre cómo es que se plantean las múltiples cuestiones contributivas que surgen en algunos casos después de la muerte. Eso mucha gente no lo conoce en Puerto Rico. La gente que tiene dinero sí lo conoce porque tienen que hacer trámites previos a el momento de fallecer para defender su capital. Entonces, bueno, todo esto es un documento de 5 páginas, repito, es una especie de white paper, ¿no?, como informativo, conciso y breve, que además no es muy
concluyente. Va muy rápido por los argumentos hasta recomendarle a Trump que por todas esas razones lo mejor es encaminar la transición hacia la soberanía. Yo dudo mucho que Donald Trump haya leído ese documento. De hecho, tengo mis dudas de que lo vaya a leer. Todos sabemos que Trump no lee y que prefiere obtener su información viendo televisión, viendo vídeos, y así es como forma su opinión sobre los temas. Eso es harto conocido. Pero además tengo mis dudas de que vaya ni siquiera a enfocarse Trump en el tema de Puerto Rico para hacerlo objeto de una de sus órdenes ejecutivas de estas primeras semanas de la administración. Trump demostró en la campaña cero interés sobre el tema de Puerto Rico, no lo tocó ni una sola vez. Y más recientemente, cuando el presidente Maduro hizo unas expresiones sobre la independencia de Puerto Rico y los líderes puertorriqueños fueron, escribieron y pidieron reacción de la Casa Blanca, la contestación fue ninguna. Bueno, de la Casa Blanca no, de Mar-a-Lago, porque esto ocurrió antes de la juramentación de Trump, no hubo ninguna respuesta. Y la gobernadora Jennifer González le escribió una carta al presidente entonces electo, no hubo contestación. Es decir, Trump no tiene en el radar político el tema de Puerto Rico, y yo dudo que en momentos en que está trabajando con políticas arancelarias, que está tratando de encaminar la adquisición de Groenlandia, que está en comunicación con Vladimir Putin y va a reunirse con Vladimir Putin para llegar a acuerdos sobre el problema de Ucrania, que está trabajando con la presión al gobierno de Panamá para cambiar la relación en cuanto al canal, y que está enfocado en la deportación de inmigrantes ilegales, principalmente latinoamericanos, a sus países de origen, él vaya a enfocarse en el tema de Puerto Rico. Es simplemente un intento de este grupo que publica en una publicación conservadora de Washington, D.C., un artículo bajo la firma de Javier Hernández, que es uno de los que está promoviendo el documento y distribuyéndolo en Washington, de plantar bandera y de plantear lo que, lejos de ser una solución jurídico-legal, es una solución política para un problema que los Estados Unidos tiene hace mucho tiempo, o para una situación que ha quedado sin resolverse durante mucho tiempo y para la que yo creo que el consenso es que Puerto Rico ha ido perdiendo dentro del modelo estratégico de los Estados Unidos la importancia que tuvo, por ejemplo, en los tiempos de la guerra, de la posguerra en el siglo XX o de la Guerra Fría. Y aunque pienso que en este momento no va a haber una reacción a ese planteamiento, la idea parece ser, como ocurre con muchos de los movimientos o de las determinaciones o de los consensos que se han creado a lo largo de la historia, plantar la semilla como si fuera una especie de llovizna leve en las montañas, que andando el tiempo y en la medida en la que va logrando tracción pueda convertirse o adquirir carácter de lluvia copiosa o de inundación. Creo que es una apuesta a que en un momento en que el gobierno de Puerto Rico anuncia una cumbre sobre la igualdad, que es como el del PNP se le llama a la anexión política a los Estados Unidos más recientemente, para celebrarla o llevarla a cabo en Washington, D.C., entre el 2 de marzo y el 4 de marzo, fecha en que se cumple aniversario de la ley Jones que otorgó la ciudadanía. Es una especie de contraofensiva también en Washington, en los círculos de poder, para neutralizar lo que pueda ocurrir allí, que sabemos que en el PNP y de la gobernadora, que es republicana, va a ser el intento de lograr alguna influencia con los miembros del gabinete de Trump o en la Casa Blanca de Trump, sino directamente con el presidente. Así es como lo veo. Pero me parece que no se debe desatender que hay gente en la diáspora trabajando en ideas como esta y que son un tanto difíciles de bloquear porque Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, le ha pedido ayuda a los puertorriqueños de la diáspora
constantemente para defender sus posturas de más fondos federales, de más ayuda y de otra serie de intereses allá, porque aquellos votan y porque aquellos pagan impuestos allá y por lo tanto tienen más influencia en las decisiones que se toman allá. Y si usted pide ayuda para cosas como esa, tarde o temprano tiene que esperar que esas personas que tienen y disfrutan de la ciudadanía y de todos los privilegios de vivir en un estado de manera completa, pues también quieran decir algo sobre el futuro político de Puerto Rico, esté o no alineado con las mayorías que se dan acá en la isla. Después de todo, ellos pagan su participación en la vida estadounidense a base de sus impuestos, que en Puerto Rico no pagamos. Y además no se nos debe olvidar que Puerto Rico, por ser territorio no incorporado, está bajo la jurisdicción y gobierno absoluto del Congreso, tal y como dispone la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, y que como pasó con la Ley Promesa de 2016, el Congreso no tiene necesariamente que tomarle pareceres a los puertorriqueños sobre ninguna determinación que afecte a Puerto Rico. No lo hace para discriminar en algunos de los programas federales, no lo hizo para aprobar promesas y puede también no tener que hacerlo para disponer del tema del estatus. Aunque no sería lo deseable, aunque no es lo que estaríamos esperando de una nación que se define a sí misma como democrática, la realidad es que con los territorios el Congreso tiene poder plenario y absoluto. Es otro episodio más en la larga lucha de influencias y de tratar de afectar desde la isla o por gente de la isla el futuro de Puerto Rico, que en este momento no parece estarse enfocando, por lo menos por la administración Trump, en ninguna movida hacia la anexión política. Está interesante y no hay que perderlo de vista porque lo que hoy parece no importante, en el futuro podría tener una mayor influencia. Seguimos mañana.